ayudarme con, me estará ayudando con la corrección de la traducción al Majjhima Nikaya y en lo que va del tiempo que ha invertido en eso, pues ha resultado un trabajo muy fructífero porque es muy bueno para corregir. Conoce el español bien, conoce el Dhamma, el Abhidhamma, el Pali también. Entonces es una cuestión muy útil y bueno, eh, quiero agradecerlo ante los compañeros. Ahora, habiendo dicho eso, Mucho gusto, Lago. tengo entendido que Gracias. les enviaron un sutta, el número 2 del Majjhima Nikaya, sobre las suttas acerca de las corrupciones. Un sutta que creo yo que es uno de los más importantes del Majjhima Nikaya, por la simple razón de que en muy pocas palabras expone el problema y expone la vía para resolver el problema. El problema son las corrupciones y el Buda las desglosa y explica los diferentes enfoques que se pueden utilizar para destruir esas corrupciones. Entonces, es un sutta fundamental. Creo que es muy importante, debe ser muy bien conocido, bien entendido. Y para ese efecto preparé una pequeña presentación en donde hago un análisis somero, superficial del sutta, pero que puede ser ilustrativo, puede ilustrar algunos puntos. Y lo que voy a hacer en este momento es tratar de mostrar la presentación y dar la presentación y espero que haya tiempo para posteriormente para preguntas y comentarios. Entonces voy a intentarlo. Vamos a ver si lo logro esta vez. Bien. Entonces, a ver, ¿sí lo pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Se puede ver el título, la presentación? Sí, se puede. Ah, perfecto. Bien, entonces es el Savasava Sutta. Eh, Sava es todas y Asava es corrupciones. Eh, entonces el título del sutta es Todas las corrupciones. Bien, básicamente el Buda nos dice en ese discurso que son tres las corrupciones o asava. Y esas tres corrupciones deben considerarse ligadas a una serie de estados malsanos que se derivan de las mismas, ¿sí? Entonces, las tres corrupciones son la corrupción del deseo sensorial, la corrupción de la existencia y la corrupción de la ignorancia. Ahora bien, hay otras traducciones al español del término asava. Es un término difícil de traducir. Yo escogí corrupciones, pero hay otros que pueden ser igualmente adecuados. Algunos lo traducen asava como manchas, influencias, influjos, efluvios, chancros, inclusive apegos o impurezas, que a veces se traducen también como quilesa, las impurezas mentales, pero corrupción creo que es más, es bastante entendible. Eh, Ahora, estas tres corrupciones tienen una relación eh, directa con los llamados 10 encadenamientos. Entonces, tanto las corrupciones como los encadenamientos, eh, que son parte de un mismo todo, son las cosas que nos atan a samsara, que nos atan al ciclo de renacimiento. Entonces, cuando uno destruye las corrupciones, uno se libera de ese ciclo de renacimiento y lo mismo se puede decir con respecto a los encadenamientos. Cuando se rompen esos encadenamientos, cuando se abandonan, cuando se deshacen, entonces la persona se libera, ¿sí? Y básicamente el esquema
de las corrupciones es un esquema más comprimido, por decirlo así, ¿no? Aborda las tres grandes áreas de las impurezas mentales que nos atan a samsara, repito, ¿no? Entonces, una de las grandes áreas es el deseo sensorial, otra es la existencia, como vamos a ver más adelante, el deseo de existencia y el deseo de no existencia, y la corrupción más general, la impureza más general, que es la ignorancia. Entonces, estas corrupciones tienen sus raíces correspondientes, llamadas las raíces de lo malsano, que consisten en el deseo, la aversión y la ofuscación. Bien, entonces son tres las corrupciones. La corrupción del deseo sensorial se manifiesta como el apego a las ramas del deseo sensorial, el cual se establece a través de las correspondientes bases sensoriales. Es decir, deseo de disfrutar de formas visibles, de disfrutar de objetos audibles, de disfrutar de objetos olfativos, gustativos, táctiles y mentales. Entonces, esos son los objetos correspondientes que generan deseo sensorial. Y eso en sí es una corrupción que nos ata a samsara, ese deseo y ese apego que se genera a partir del deseo. Bien, la siguiente es la llamada corrupción de la existencia y se manifiesta ya sea como el deseo de existencia, en Pali, bhava tanha, y que tiene su raíz en el deseo o en la avidez, o como el deseo de no existencia, o de aniquilar u obliterar el ser. Y eso se llama vibhava tanha, es lo opuesto y tiene su raíz en la aversión, pero ambas tienen que ver con la existencia del ser. Ambas son parte de bhava, la existencia, y están ligadas a la raíz de la ofuscación. Entonces, ustedes pueden imaginarse, efectivamente, la mayor parte de los seres tienen muy bien establecido el bhava tanha, el deseo de existir, el deseo de continuar, el deseo de ser, el deseo de preservar la personalidad, ¿no? Desde el punto de vista biológico decimos que es el instinto de preservación, ¿sí? Pero aquí de lo que trata es del aspecto psicológico de esa misma reacción que tiende a preservar la existencia. Y esa es la razón. Ustedes pueden imaginarse, el deseo de continuar viviendo es tan fuerte que impele precisamente, da lugar a que se manifieste el renacimiento. ¿Sí? Esa es la capacidad de la mente. La mente es tan poderosa que cuando hay un deseo tan poderoso, entonces hay efectos, en la parte, tanto en la parte física como en la parte mental, y se puede manifestar como renacimiento. Tal es la potencia de este deseo de existencia. Bien, entonces ustedes podrán imaginarse que lo difícil que es destruir la corrupción de la existencia. El destruir esa corrupción implicaría ya no tener deseo ni de vivir ni de continuar viviendo, ¿sí? Entonces a tal grado digamos, llega a su extinción ese deseo cuando la persona se torna en un arahant, en un santo consumado que ha puesto fin a todas las corrupciones. Bien, la última corrupción es la corrupción de la ignorancia y se define como el ignorar las cuatro nobles verdades. Es a través de la cual se percibe, se piensa o se concibe como yo, lo mío o mi ser en relación a uno o más agregados del apego, es decir, en relación a lo mental y a lo material, está muy enraizada esta concepción del yo, de lo mío y de mi ser. Eso acoplado con la ignorancia de las cuatro nobles verdades consiste en la corrupción de la ignorancia. El Buda establece que la destrucción de las corrupciones es para quien conoce y ve la atención sabia,
yoniso manasikara, y la atención no sabia, ayoniso manasikara. El término yoniso manasikara en ocasiones se traduce como atención, reflexión o consideración propia, razonada, metódica o sabia, ¿sí? Entonces es una reflexión, a veces se usa el término reflexión sabia. Eh, 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 y ese es un aspecto absolutamente crucial para lograr la liberación respecto a las corrupciones. De hecho, el Buda está estableciendo en este párrafo que esta destrucción es exclusivamente para quien conoce y ve esta atención sabia, ¿sí? Entonces, es una cualidad, obviamente, que para el practicante budista, para el meditador, es absolutamente necesario desarrollar. Entonces, vamos a analizarlo un poco más en detalle. El término consiste en dos partes, yoniso y manasikara. Manasikara se traduce como atención, advertencia mental o reflexión, y es uno de los 7 factores mentales, chetasika, llamados universales, debido a que estos se encuentran inseparablemente asociados con todos los estados de conciencia. Entonces, ya sean sanos, malsanos o éticamente neutros, todo estado de conciencia, absolutamente, sea mundano o supramundano, tiene a ese factor mental como ingrediente, como concomitante, como parte de, ¿sí? Este manasikara es algo universal. Los otros factores, por cierto, en el Abhidharma se establece que los otros factores mentales universales, los que están presentes en todo estado de conciencia, son el contacto, la sensación, la percepción, la volición, la unificación mental y la facultad vital. Entonces, todos esos factores mentales son partícipes de cualquier estado de conciencia. De su factor mental universal, manasikara, atención o advertencia mental. Ahora bien, en Pali, el término yoniso, y es un adverbio, es traducido como sabiamente, juiciosamente, propiamente. Algunos maestros indican que está relacionado con la raíz pali yoni, que significa matriz, y explican que yoniso manasikara es la dirección de la mente que va hacia el origen de las cosas, es decir, a la consideración de las causas y condiciones de todo fenómeno material y mental. El término está íntimamente relacionado con el principio de causalidad, en particular el origen dependiente de los fenómenos, que es un aspecto primordial en la doctrina del Buda, como ustedes saben muy bien. Entonces, la reflexión sabia tiene mucho que ver con buscar y entender las causas de los fenómenos. Y en particular nos interesa conocer las causas para el surgimiento y para el cese de estados tanto sanos como malsanos. Obviamente, por eso es un término clave, es un factor de práctica clave. Y esa es la actitud del meditador budista. Una de las actitudes centrales es de siempre buscar las causas. Cuando esto es, eso es. Cuando esto no es, eso no es. Cuando esto surge, aquello surge. Cuando esto no surge, eso no surge. Entonces, basado en ese principio de condicionalidad, uno debe siempre tener esa actitud mental de ir a la matriz, de ir a la raíz de los fenómenos. Bien, ahora, Bhikkhu Bodhi, el famoso monje escolástico norteamericano, establece que la atención sabia, yoniso manasikara, es la atención que es el medio propio, upaya, en el camino correcto, pata. Es explicada como advertencia mental, consideración o preocupación que está en acuerdo con la verdad. Propiamente, la atención a lo transitorio como transitorio, el sufrimiento como sufrimiento, lo impersonal como impersonal. Y
aquí hago el paréntesis, y también la no atención a las vipalasas. Las vipalasas, lo vamos a ver un poquito más adelante, son las corrupciones, las perversiones mentales. Entonces, la atención sabia es para aquel que no atiende las perversiones. Lo voy a explicar más adelante. La atención no sabia se encuentra en la raíz del ciclo de la existencia, ya que causa el incremento de la ignorancia y el deseo. La atención sabia se encuentra en la raíz de la liberación respecto al ciclo, ya que conduce al desarrollo del noble octuple sendero. El comentario al Majjhima Nikaya ilustra el crecimiento de las corrupciones asava a través de la consideración impropia o no sabia, como sigue. Dice el comentario: cuando se atiende a la gratificación en las 5 ramas del placer sensorial, la corrupción del deseo sensorial surge y se incrementa. Cuando atiende a la gratificación en los estados exaltados, es decir, las llanas, la corrupción del ser, el deseo de existencia material sutil en particular, surge y se incrementa. Y cuando atiende a cualquier cosa mundana por medio de las 4 perversiones o vipalasa, la corrupción de la ignorancia surge y se incrementa. Bien, ahora estas vipalasas de las que estoy hablando, las llamadas perversiones, operan a 3 niveles. El primero es el nivel de la percepción, o saña vipalasa. El segundo nivel es el de pensamiento, o chitta vipalasa. Y el nivel más externo, por decirlo así, es el de la noción o entendimiento, ditti vipalasa. Y finalmente la consideración del cuerpo humano como atractivo, subha vipalasa. La perversión consiste en considerar los fenómenos materiales y mentales como permanentes, no dukkha, y como yo, lo mío o mi ser. La cuarta perversión equivocadamente induce a considerar lo no atractivo, a subha, como atractivo, subha, en referencia al cuerpo humano. Entonces, a nivel, repito, por decirlo de otra forma, a nivel de percepción, uno percibe equivocadamente las cosas. Cuando digo cosas, me refiero a fenómenos físicos y mentales. Uno percibe las cosas impermanentes, las percibe como permanentes. Las cosas son inherentemente insatisfactorias, pero la mente puede percibirlas como satisfactorias, y es una equivocación. O las percibe como yo, como lo mío, o como mi ser, a nivel de percepción. Entonces, ahí están esos 3 aspectos de la raíz de lo malsano en la misma percepción, a nivel más profundo, que es la percepción automáticamente queda manchada por estas perversiones. Ahora, a un nivel más externo, digamos, el pensamiento. El pensamiento queda entonces marcado por estas perversiones, ¿sí? Uno piensa en las cosas que son impermanentes como permanentes. Las piensa como satisfactorias cuando no lo son, o las piensa como personales cuando son impersonales. ¿Sí? Y finalmente, el nivel más externo es el de la noción o entendimiento de acuerdo afectado por estas perversiones. Entonces, uno tiene la noción o el entendimiento de que las cosas son permanentes, deseables, satisfactorias, y que tienen una base, digamos, existencial de un ser o un alma que es permanente, duradero, unificado, etcétera, todas las atribuciones que se le pueda dar, pero que en realidad, de acuerdo con el Buda, no lo son. Entonces, en eso consisten estas perversiones. Y eh, la forma, en el método del Buda, lo que hace el Buda es que en su metodología lo que hace es inicialmente entiende que esta erradicación de estas perversiones tiene que ir por niveles. Lo primero que se ataca, por decirlo así, es el nivel más externo, más superficial, que es el nivel de noción. Por eso nosotros, como practicantes del budismo, como meditadores, tenemos que hacer un gran esfuerzo por adquirir la noción o el entendimiento correcto, de acuerdo con el noble octuple sendero. Entonces,
una vez que la persona logra esta noción o entendimiento correcto, por lo menos a nivel de noción, ya no tiene la creencia de que su mente y su cuerpo son permanentes, satisfactorios y que son una personalidad fija e inamovible y eterna, ¿no? Entonces, eso es al primer nivel, a nivel de noción o entendimiento. Cuando la persona tiene ese entendimiento, entonces se torna en un sotapanna. Tiene el primer estadio de iluminación. Pero aún es, inclusive un sotapanna adolece de las perversiones todavía al nivel de percepción y de pensamiento. Entonces, cuando se ataca el siguiente nivel es a nivel de pensamiento, las chitta vipalasa, y digamos, la forma de enfrentar esas perversiones es mediante bhavana, el desarrollo mental, ¿sí? Uno desarrolla entonces samatha y vipassana, uno desarrolla las jhanas y uno aplica vipassana para ver las cosas tal como son, pero con la potencia necesaria que le atribuye el estado de llana para poder penetrar estas perversiones a nivel de pensamiento. Y aun cuando esa persona logra esclarecer a ese nivel, logra deconstruir esas perversiones, todavía queda una forma más profunda, más latente, que es a nivel de percepción. Solamente un arahant es el único tipo de persona que es capaz de percibir correctamente, en forma directa, sin intermediarios, directamente percibe las cosas como impermanentes, como insatisfactorias y como no ser, no mío o no yo. Entonces, es a través de el trabajo con diferentes niveles en forma gradual que uno va deshaciéndose de estas perversiones. Bien, por otra parte, la consideración sabia es la causa próxima de la sabiduría. Por eso es tan importante desarrollarla. La ausencia de fe es la causa de la consideración no sabia. Entonces, mientras no exista esa facultad, ¿sí? Entonces no hay motivación para deshacer esas corrupciones y esas perversiones. En las condiciones que soportan la consideración sabia son muy importantes. Son 5. Son la virtud, el aprendizaje, la discusión del Dhamma, la serenidad y el conocimiento introspectivo. Correspondientemente, Sila, Sutta, Sachaka, Samadhi y Vipassana. Esas son las cosas que nutren, que soportan la consideración sabia. Cuando uno desarrolla esas 5 cosas, uno lleva a cabo el desarrollo de Yoniso Manasikara, la consideración sabia. Bien, en el discurso que se envió en Majjhima 2, se establece que hay diferentes tipos de corrupciones y cada corrupción debe ser abandonada por medios diferentes. Entonces, el Buda establece la distinción de las corrupciones y de cómo cada tipo de corrupción debe ser destruida a través de un enfoque diferente, dependiendo de cuál sea esa corrupción. Entonces, las corrupciones van a ser destruidas o abandonadas mediante la visión, la restricción, el uso, la resiliencia, la prevención, la remoción y el desarrollo. Entonces, son 7 vías para la destrucción de las corrupciones y ahorita vamos a mencionar, a definir cada una de ellas en forma breve. Por ejemplo, el abandono de las corrupciones mediante la visión implica que, atendiendo propiamente al origen, cese, la gratificación, el peligro y el escape, con respecto a los placeres sensoriales, se abandona la corrupción del deseo sensorial. No atendiendo impropiamente a nociones especulativas respecto al ser y la existencia, se abandona la corrupción de la existencia. Y atendiendo propiamente o sabiamente a las 4 nobles verdades, se abandona la corrupción de la ignorancia. Bien,
el abandono de las corrupciones mediante la restricción. Aquí uno atiende apropiadamente al propio entorno sensorial, mediante la restricción sensorial, ejerciendo control sobre las facultades sensoriales internas del ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Uno abandona la corrupción del deseo sensorial. Hice una nota. El control al que nos referimos no se refiere a las bases sensoriales externas, porque eso es algo que no, esa es una equivocación. Es decir, pensando que si uno modifica los factores externos, uno va a poder destruir la corrupción del deseo sensorial, esa es una grandísima equivocación, porque la raíz de esa ásaba no está en los objetos de los sentidos. La raíz es una raíz mental interna propia del individuo. Eso es muy importante entenderlo. Bien, después el abandono de las corrupciones mediante el uso. Uno atiende apropiadamente al uso sabio de los 4 requisitos básicos para el mantenimiento y continuación de la vida. Entonces, estos 4, la reflexión en la comida, el alojamiento, la ropa y las medicinas, es algo que los monjes y las monjas atienden diariamente y traen a la mente en forma diaria esta reflexión. Es una forma muy efectiva de destruir las corrupciones. Cuando la comida se usa apropiadamente y con los fines apropiados y correctos, se destruyen muchas corrupciones. Lo mismo con el uso apropiado del alojamiento, de la ropa y de las medicinas. Ahora bien, a pesar de que esta es una práctica muy intensa en el ámbito monástico, creo que nosotros los laicos podemos muy bien también desarrollar la reflexión diaria en el uso apropiado, en el uso sabio de la comida, ¿no? Y de esa forma uno se modera, uno reflexiona la forma y la, eh, la forma y eh, eh, ¿cómo se dice? La periodicidad con la que uno come, la cantidad que uno ingiere, la calidad de la comida que uno ingiere. Uno tiene claro siempre los verdaderos motivos para tomar el nutrimento. Lo mismo el alojamiento, se debe entender claramente cuál es el fin último de estar albergado, alojado en algún lugar apropiado, qué cosa es lo apropiado, qué no es apropiado, etcétera, etcétera. Lo mismo con la ropa y lo mismo con las medicinas, ¿no? Son cosas en las que uno debe reflexionar sabiamente, de acuerdo como lo indica el Sutta. Aquí estoy dando simplemente los encabezados. Bien, el punto número 4 es el abandono de las corrupciones mediante la resiliencia. Aquí uno considera y ejerce sabiamente la tolerancia y la resistencia frente a estímulos sensoriales, físicos, verbales y mentales causantes de incomodidad, dolor, aflicción o peligro. Entonces, ese es un aspecto también central, muy importante, que debe ser practicado no solamente por los miembros de la comunidad monástica, sino también por los laicos. Como meditadores, uno podemos fácilmente aproximarnos a esta práctica de la destrucción de las corrupciones mediante la tolerancia y la resiliencia, ¿sí? Al soportar y tolerar las estimulaciones físicas desagradables con las que nos enfrentemos, ya sea durante la práctica meditativa o en la vida diaria. Pero la práctica meditativa nos ofrece una oportunidad muy buena para este desarrollo, ya que particularmente cuando uno se sienta a meditar por cierto periodo de tiempo, uno puede experimentar sensaciones físicas y mentales también desagradables y en forma contraria a como lo hacen las personas ordinarias, uno no evade estas sensaciones, uno no se distrae para poner fin a esas sensaciones, sino que uno las enfrenta con atención plena y ecuanimidad. Y al hacerlo desarrolla toda una serie de cualidades como la paciencia, la tolerancia al dolor,
etcétera, etcétera. Entonces es un aspecto muy importante de la práctica meditativa. Bien, ahora el abandono de las corrupciones mediante la prevención. Se dice que uno previene sabiamente el surgimiento de estados malsanos mediante acciones físicas, verbales y mentales apropiadas. Estas son precedidas siempre mediante la consideración sabia del esfuerzo correcto. Para hacer eso se requiere esfuerzo. Para prevenir el surgimiento de estados malsanos aún no surgidos, previniendo su incremento una vez surgidos y previniendo la desaparición o la disminución de estados mentales sanos que ya hayan surgido. Entonces, esta prevención tiene mucho que ver, tiene el tono general de lo que se conoce como el esfuerzo correcto, que es una de las ramas del noble óctuple sendero. Sí, bien. La siguiente es el abandono de las corrupciones mediante la eliminación. De acuerdo, perdón. De acuerdo con la intención correcta, uno elimina estados malsanos relacionados con el deseo sensorial, la aversión y la crueldad. ¿Sí? Así es como las nociones erróneas que hayan surgido, así como las nociones erróneas que hayan surgido en la mente. Entonces, uno elimina, en todo momento debe eliminar pensamientos de deseo sensorial, de aversión, crueldad, y debe hacer esfuerzo por eliminar nociones erróneas. ¿Sí? Bien. Y el último punto es el abandono de las corrupciones mediante el desarrollo. ¿El desarrollo de qué? De los 7 factores de la iluminación propiamente. Entonces, sabiamente, la persona debe atender al desarrollo de estos 7 factores de la iluminación. Nuevamente, este es un aspecto crucial, absolutamente crucial si uno quiere lograr cualquier estadio, cualquiera de los 4 estadios de la iluminación, uno va a tener que desarrollar esos 7 factores de la iluminación. Así como es absolutamente necesario desarrollar la consideración apropiada, el Yoniso Manasikara, de la misma forma, estos 7 factores de la iluminación es absolutamente indispensable desarrollarlos. Y estos son, a saber, la atención plena, sati, la investigación de estados o investigación de acuerdo con el Dhamma vichaya, el esfuerzo, virilla, el gozo, piti, la tranquilidad, pasadi, la concentración, samadhi, y finalmente la ecuanimidad, upekkha. Entonces, es algo que todo meditador debe atender invariablemente. Es una categoría del Dhamma que está incluida en el 4º fundamento de la atención. Entonces, es una parte integral del noble óctuple sendero. Y finalmente, como conclusión, el Buda nos dice al final del sutta, nos dice cuando las corrupciones que deben ser eliminadas mediante el desarrollo han sido abandonadas mediante el desarrollo, entonces él, el practicante o ella, es llamado un bhikkhu o una bhikkhuni que permanece restringido o restringida mediante la restricción de todas las corrupciones. Él o ella ha cortado el deseo, roto las cadenas y mediante la completa penetración del engreimiento ha puesto un fin al sufrimiento. ¿Sí? Entonces, básicamente esta es la gran conclusión de ese sutta y resalta la importancia el desarrollo de todos estos enfoques que están dirigidos a la destrucción de las corrupciones. Bien, entonces voy a tratar de salir. Vamos a ver si lo logro. Bien, ya estamos aquí. Bien, entonces tenemos tiempo para comentarios y preguntas. Este sutta es algo que, ¿qué les diré? Es de esos suttas que uno lee inicialmente, adquiere uno una cierta idea, después lo deja uno un tiempo y regresa a él. Y regresando uno descubre más cosas.
lo deja uno otro tiempo, regresa uno a él y nuevamente hay más cosas que se descubren. Entonces es uno de esos suttas que hay que mantener siempre a la vista a lo largo de la, de la vida, ¿no? Propiamente, ¿no? De esa importancia, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí, Héctor. Edgardo tenía una pregunta primero. Ah, perdón, Edgardo, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la charla de hoy, como siempre, y por tu generosidad. Yo entré un poquitito tarde, ando con unas dificultades en la conexión. Vi que en un principio y diste todo un repaso relacionado con los características y condiciones de la práctica meditativa y sus efectos y sus consecuencias que de alguna manera tienen que estar presentes, pienso yo, para el análisis de este sutta, ¿no? Yo tengo una pregunta que va desde el párrafo 6 al párrafo 8 y que tiene que ver con la noción de la existencia del ser, ¿no? Sí. Estamos hablando del párrafo 6. Ok. Esta noción de la existencia del ser es algo que una persona que no tiene atención plena o que no está cultivando el desarrollo de la concentración o de la atención, es imposible que lo pueda corregir. Aun cuando... bueno, sí, más bien yo creo que el término es la persona no tiene la instrucción, no tiene la instrucción necesaria, porque es algo para poder darse cuenta de que está sumido en algún tipo de estas nociones, tiene que ser previamente instruido acerca de cuáles son estas formas en las que se afirma el yo o el ser, ¿no? Perdón por el paréntesis. Claro, no, correcto, está bien. Gracias por la aclaración porque me redondea un poco más la idea. Es decir, que el individuo puede, aún cuando tenga la noción correcta, aún teniendo la noción correcta, no tiene la experiencia correcta, ¿verdad? Claro, pero repito, no sé si viste esa parte de la plática, ¿no? La forma de atacar las perversiones es primero a nivel de noción, ¿no? Primero uno adquiere y la noción correcta o entendimiento correcto es de dos tipos, el mundano y el supramundano. Pero para lograr el supramundano es necesario primero tener el entendimiento correcto mundano, que podríamos llamar el entendimiento correcto teórico. Es decir, uno lo entiende a través del conocimiento de la enseñanza y de la reflexión acerca de esa enseñanza. Eso no implica que la persona conozca introspectivamente esas verdades asociadas, ¿no? Pero le da la pauta y le da la estructura de conocimiento para asentarse, para tener un enfoque correcto que le permita profundizar su reflexión y precisamente Yoniso Manasikara, que permita desarrollar Yoniso Manasikara y posteriormente penetrar con Vipassana las verdades últimas, ¿no? Así es como opera esa. Y entonces es cuando se llega al entendimiento correcto supramundano. Pero lo primero que se requiere es tener bien establecido el marco teórico, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere decir con el noble octuple sendero, por ejemplo, ¿no? Y con cada parte del noble octuple sendero tiene que entenderse primero a nivel teórico, por decirlo así, porque si no es así,
no es posible. Y lo mismo aquí en este caso. Uno tiene que, uno tal vez pudiera tener una tendencia a una cierta consideración de su propio ser, ¿no? Pero cuando uno escucha la enseñanza, la lee, la entiende, ve toda la diversidad de posibles nociones, entonces ya tiene un campo, uno tiene un cierto campo de acción para poder reflexionar en todos esos aspectos y ver cuáles son aplicables a la circunstancia propia, ¿no? O cuáles son las que no entiende bien o en los que profundizaría su reflexión a manera de esclarecer. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? La persona puede pensar que el yo es externo a los agregados, por ejemplo. Otra posibilidad es que el yo sea interno, sea parte de los agregados. Esa es otra posibilidad, ¿no? Otra es que los mismos agregados sean la base del yo, lo mío y el ser. ¿Sí? Entonces, de esa forma, uno va desglosando todas las posibilidades, uno las puede ir reflexionando y ver en qué forma no son, son falaces, en qué forma son engañosas. Pero aquí el punto en cuanto a las corrupciones, básicamente indica en cierta forma que el abandono de la corrupción correspondiente es precisamente el abandonar la maraña, el enredo de la especulación. Ahora, los temperamentos especulativos son los que tienen más peligro aquí, porque tienen la tendencia a querer desentrañar todo y entonces se enfrascan, ¿sí? Cuando lo que deberían de hacer es simplemente dejarlo a un lado, soltarlo, dejar ir, ¿sí? Y considerar las cosas de acuerdo a como lo indica el Buda, ¿no? ¿Eh? No somos un yo, lo que somos es un proceso de agregados que tienen una parte mental, una parte física, y la característica central es que todos ellos individualmente y en su conjunto son impermanentes, insatisfactorios y a final de cuentas no son el yo, son impersonales. Entonces, esa forma al continuar esa reflexión una y otra vez, llega el momento en que, ¡pum!, llega el entendimiento directo, pero ya no es algo aprendido, es algo visto, es algo que la persona ve directamente y eso marca el cambio, el cambio, es el parteaguas, ¿no? Por decirlo así. Claro. Eso vendría a ser digamos que el medio, ¿no? Es el medio que utilizaríamos en este caso, que sería uno de los 7 medios que utilizaríamos en este caso para poder derribar esa corrupción, sería la forma de ver correctamente, ¿no? El Claro, fenómeno. Y porque el tema claro. de la existencia del ser, a mí, por ejemplo, es algo que me cuesta un poco de trabajo todavía, digamos, relacionarlo en el diario vivir, puesto que, por un lado, yo entiendo que incluso nuestra interdependencia y la interrelación con todos los fenómenos desintegran por completo el ser, ¿no? Claro, Ahora, no, eh, la observación de la impermanencia comienza por la observación de esa disolución de un objeto. Y esto es lo que a mí me dificulta la observación porque en realidad lo que está sucediendo de forma impermanente es la disolución de todo en absoluto, ¿no? No solamente el objeto observado. bueno, Pero, es un poquito más complicado que eso, porque de hecho, cuando uno observa la impermanencia, eh,
la forma de hacer vipassana, cuando uno se enfoca en la impermanencia de los fenómenos, tiene también diferentes niveles. Por ejemplo, el nivel más inmediato es lo que llamamos impermanencia inferencial. Es una inferencia la que se hace. No es que lo estemos percibiendo directamente, pero como lo dicen algunos maestros, y lo dice el Buda también, ¿no? Esa forma inferencial es simplemente tomar la nota de que los grandes reinos llegan a un fin, que, que, que los universos tienen un principio, tienen un fin, etcétera, etcétera. Los gobiernos surgen y cesan, las épocas surgen y cesan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una forma, se inicia con un razonamiento muy general, pero esa es una forma, es la forma inferencial. Después llega uno a la forma que podríamos llamar fenomenológica, en donde uno observa directamente el surgimiento y el cese de los fenómenos, en diferentes niveles también, ¿no? O sea, eh, tomando precisamente los agregados como objeto de observación, esa es la forma que el Buda recomienda. Es lo más efectivo, porque lo que es más directo y que tenemos a la mano. El modelo, es un modelo, hay que entenderlo, ¿no? Es un modelo de la realidad, pero es un modelo didáctico, es didáctico, por eso el Buda lo menciona de esa forma, dice, son 5 agregados, y una parte es la física, y las otras 4 son mentales, y estas mentales se distinguen por ciertas características que uno puede corroborar en la propia experiencia. Y eso es lo importante para el Buda, ¿no? Al Buda no le interesa para nada la cuestión filosófica o teórica. No, ese no es el ámbito de su enseñanza. Si la enseñanza se toma correctamente, es de entenderse que es eminentemente práctica e inmediata, que cualquier persona con una inteligencia mediana puede llevar a cabo la instrucción, ¿no? Eso es muy importante. Claro, bueno. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Uh-huh. Héctor, creo que tenías una pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias por la enseñanza y fue muy ilustrativa la presentación. Me permití tomarle capturas de pantalla. Es ciertamente lo que acabas de mencionar sobre ir al sutta una y otra vez, cada vez se encuentra uno algo diferente. Y la verdad que a la hora de estarlo revisando para los efectos que hemos convenido, pues me he encontrado con muchas muy agradables, bueno, muy útiles y muy buenas sorpresas porque se comprende de otra manera. Entonces, pues ese trabajo yo creo que está saliendo también de mucho beneficio en ese sentido, entender el sutta y no sé, los suttas por la forma que están redactadas no es fácil nada más captarles a la primera. Creo que hay que releerlos una, dos, bueno, Sí, N veces. sí. N Sí, aquí veces. hay ese punto que haces es crucial también, Sí, porque a final de cuentas, lo que representa lo que estás diciendo es la necesidad de la memorización del sutta, que de hecho es algo que el Buda establece. Él requiere de los practicantes, sean, inclusive si son laicos, no importa, monásticos o laicos, es importantísimo memorizar fragmentos del Dhamma. Yo no digo que todos los Nikayas, pero sí eh, ejercitar, ejercer esa capacidad de memoria para retener los suttas. Ahora, lo que comentaba con otro compañero hace unos momentos era que, ¿por qué esto? ¿Por qué esa insistencia en memorizar los suttas? Bueno, hay muchas razones. Eh, lo que ya mencionó Héctor, ¿no? Que uno al regresar una y otra vez uno va descubriendo cosas nuevas. Pero
Otro aspecto que es muy interesante es que hay que tomar en cuenta, y estoy hablando de los sutas exclusivamente, no hablo de los comentarios ni de otras obras del Dhamma, los sutas. Los sutas representan la palabra del Buda, pero hay que tomar en cuenta que esa palabra vino de la mente, ese es el origen. Entonces, lo que estamos leyendo es la imagen, por decirlo así, del pensamiento del Buda, es decir, del pensamiento de una persona completamente iluminada en su máxima expresión de iluminación. Entonces, cuando una persona ordinaria memoriza un sutta y lo repite en la memoria a menudo, lo que está haciendo es que está entrando en un molde, ¿sí? En un molde, una estructura de pensamiento que es propia de un ser altamente iluminado. Y ese entrar en ese molde de la mente hace que nuestra propia mente tome la forma, por decirlo así, empiece a tomar la forma del pensamiento del Buda. Y al final de cuentas, un arahant, el arahant básicamente tiene la misma liberación que un Buda. Tiene esa misma liberación y ese mismo funcionamiento de la mente que llamamos una mente, una conciencia, son conciencias supramundanas. Pero esas fueron derivadas de la palabra del Buda. Otra cosa que es importante al respecto de lo que estamos de nuestro tema es que la liberación viene por dos factores causales principales. El primero es la palabra de otro, que es esto que estamos diciendo. Es la palabra del Buda, es el primer factor. Y el segundo es Yoniso Manasikara, es la reflexión sabia. Esos Claro. son los dos contribuyentes absolutamente necesarios. Si nosotros llegamos a esta vida y nunca tenemos oportunidad de escuchar la palabra del Buda a través de un libro, de un maestro, de una plática, etcétera, etcétera, es imposible, no es posible. Y si no existe ese razonamiento sabio, esa consideración sabia de la verdadera naturaleza de la existencia, nunca vamos a poder liberarnos. Entonces son dos factores absolutamente necesarios y por esa razón, con respecto a la primera condición, está la necesidad de memorizar las enseñanzas. Ahora, los laicos no tenemos mucho tiempo como para estar memorizando tractos muy grandes de sutas, pero sí podemos ciertamente hacer una selección, ¿sí? de fragmentos relativamente cortos o, en su defecto, si no hay diversidad, por lo menos concentrarse en un sutta, por ejemplo, un sutta completo de cierta extensión, de cierta complejidad y memorizarlo. Ahora, otra de las ventajas que tiene esto es que una vez que se memoriza, está siempre a la mano. Y cuando uno tiene oportunidad de meditar, por ejemplo, en un retiro o hay disponibilidad de tiempo, uno echa mano de esos aspectos de la memoria y los utiliza para proseguir y desarrollar más aún la reflexión sabia. Entonces, por eso es tan importante memorizar. Claro. Bueno, muchas gracias, queda muy claro. Y ahora Sí. nada más una pregunta muy breve. Eh, con relación al punto 8, Miguel, ¿cómo se puede entender aquello de la noción de percibo el ser como no ser y percibo el no ser como el ser? ¿Cómo puede, a qué se refiere? Lo anterior son cinco nociones que hablan aquí en el Sí, sí, punto. sí, 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 sí. Sí, Pero la estas dos persona en particular, por ejemplo, la persona puede pensar que entiende la doctrina del no ser, ¿sí? De anatta, ¿sí? Pero a su vez piensa que el que percibe esa condición debe ser algo que tenga ser.
Entonces ya cae ahí en una equivocación, ¿sí? Y después la otra, el inverso, tiene su inverso. El inverso de la equivocación es, la persona está convencida de que es no yo, pero que sin embargo, a pesar de que sea, de que su conciencia, su percepción, sus sensaciones sean no yo, esa persona está convencida de que a través de eso percibe a un ser. Y hay ciertas doctrinas eh, eh, desde el tiempo del Buda que tienen esa forma de pensar, ¿sí? Eh, son aquellas que últimamente creen en el Atman, ¿sí? En que hay una... El Atman es una concepción mucho más antigua que el Buda, pero en el que se establece que hay, que es una, esa es la esencia final de lo que está, de lo que está, de lo que constituye a Brahma, ¿no? Lo supremo, lo divino, ¿no? Y que el objetivo es precisamente llegar a esa condición. Entonces, uno podría, estando convencido del no ser, tratar de percibir el ser. Pero es simplemente, esa es una modalidad, vamos a decir, especulativa, por decirlo así. Claro. Si uno se queda atorado en eso, eso es la fuente de la maraña, esa es la fuente de la, del estancamiento, ¿sí? Por eso, por eso uno suelta esas nociones. El soltar esas nociones es lo que permite precisamente la disposición para tratar de amoldarse a lo que el Buda define como entendimiento correcto. Es decir, al principio es una cosa como artificial. La mente tiene que amoldarse a algo en lo que todavía no está totalmente segura, ¿sí? Entonces ahí es donde está como decimos en México, ahí es donde está el albur, ahí es donde está la apuesta, ¿no? Yo voy a invertir esfuerzo y tiempo en esto porque la promesa es muy grande. Entonces, estoy dispuesto entonces a amoldar mi mente de acuerdo a como lo indica el Buda. Y si lo hace uno, y si lo hace uno adecuadamente, entonces yo les garantizo que, que llegarán a entender. Se llegará al entendimiento, ¿sí? Y entonces en ese momento, pues ya no es una cuestión de poner fe ciega en la enseñanza, ¿no? Sino ya es algo que va en acorde con la realidad, con el propio entendimiento, ¿sí? Entonces es muy importante. Es importante Marisol, entender que... Ujú. Marisol e Marisol, Ismael tienen una pregunta. adelante. Gracias. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por ¿Qué la tal, Marisol? exposición. La pregunta que tengo un poco ya la respondiste, creo, pero quisiera como para reafirmar porque esta parte de Joniso Manasikara, por ejemplo, hay varias reflexiones en los mismos suttas y yo quería ver cómo aplicarla, por ejemplo, a una situación personal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo un tema con la comida, con el alimento, porque en mi vida cotidiana creo que nos pasa a muchos por el trabajo y percibo que como con mucha ansiedad, entonces como muy rápido, como de más o no como, ¿no? Entonces estos hábitos pues me han provocado problemas de salud y en fin, ¿no? Pero cuando yo tomé mi primer retiro de 20 días, eh, hay una reflexión que se hace justamente al tomar los alimentos, que es la de, tomo el alimento para, no para No, glotonería, ni para no envejecer por mi diversión, cuerpo, ni por real, glotonería, no por diversión, sino ni por solo para glotonería. mantener el Ajá. cuerpo, para vivir la vida santa, manteniéndome libre de sensaciones desagradables debidas al hambre y también, etcétera, etcétera, y también de sensaciones desagradables debidas a la ingestión excesiva, etcétera, etcétera. Sí, esa es la reflexión que se tiene que hacer.
Sí, es muy Y es una importante porque reflexión que, sí, que nos ajá, centra. Es la forma de así es, centrarse con respecto a la comida, ¿no? Por eso así eh, es. yo no lo, vamos, yo, por ejemplo, aquí en la casa, antes de comer, siempre tenemos la corta reflexión. Bueno, nada más lo hago con mi esposa, entonces no hay ningún problema, pero nunca lo dejamos, o sea, siempre, o sea, tenemos que centrarnos y reflexionar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que va a suceder ahora, ¿no? Todas las implicaciones, ¿no? Que tiene la comida, ¿no? Entonces, lo importante es Yoniso Manasikara, es decir, reflexionar sabiamente, adecuadamente, propiamente y atendiendo también a las causas. ¿De dónde viene esta comida? Viene del esfuerzo de mucha gente. Esta comida viene de un sufrimiento terrible de los seres para que nosotros podamos continuar con nuestra vida. Es decir, nuestra vida se nutre del sufrimiento de los demás, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de reflexiones se tienen que hacer y entonces cuando uno lo hace, pues ya disminuye esa ansia o disminuye la glotonería, porque entonces hay una cierta circunspección, una cierta desilusión o una cierta cautela en la que ya no impulsivamente, ya no comemos impulsivamente, sino ahora lo único que nos queda es simplemente comer con atención. Y entonces comemos con atención. Y el comer con atención nos ayuda mucho a la moderación, ¿no? Porque uno observa los sentimientos, las sensaciones de saciedad, de hambre, etcétera, etcétera, y uno come pausadamente, por ejemplo, ¿sí? Para poder dar tiempo a que todas estas cosas queden en su lugar, ¿no? Sí, entonces, muy Así importante. es. Sí, y justo iba a preguntar eso, si, porque en esa vez de la repetición, y como afortunadamente puedo tomar varios días, un poco se me quedó grabado, pero en mi vida cotidiana, obviamente con las prisas y demás se me olvida, justo el tema de hoy, pensaba que igual me podría servir memorizarlo porque es cortito Claro, y obviamente y que aplicarlo. ahorita que mencionas reflexionar más allá de, ¿no? Del contexto, Sí, sí, por qué sí, sí, sí. se pierda en toda lo que Lo tenemos que hacer. importante es hacer una pausa antes de iniciar la comida. O sea, se requiere de hacer una pausa. Entonces, eso rompe la inercia del impulso, ¿no? Simplemente, por ejemplo, te lo digo como anécdota, ¿no? O sea, yo aprendí de una forma muy dura, porque en los 6 años que estuve como monje, mi maestro, el venerable Sona, no tenía complacencia, ni la más mínima. Entonces, por ejemplo, el procedimiento monástico generalmente es el siguiente. Los monjes obtienen su comida y entonces se reúnen, se sientan en la sala y dan una bendición a los laicos como agradecimiento, como anumódana por haber ofrecido la comida. Y entonces el venerable Sona, por ejemplo, se tomaba su tiempo. Y digamos que la tradición en los monasterios de la foresta es que los monjes están en una fila y entonces digamos que el abad o el preceptor o el monje de mayor antigüedad es el que pone la pauta para iniciar la comida. Entonces, nadie puede iniciar la comida si no ha iniciado ese monje, ¿no? Entonces, entonces él a propósito, invariablemente, por 6 años, siempre se esperaba lo más posible antes de que pudiéramos empezar a comer. Entonces, digamos, ahora imagínate, por ejemplo, ¿no? Comes una sola vez al día y, y, y bueno, a veces tienes el arroz, está calientito, está caliente, por ejemplo, y entonces
lo hacía con el propósito de que se enfriara. Entonces comes todo frío, porque al principio los laicos tienen mucha consideración y quieren dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces dan la mejor comida y la preparan y la calientan, de manera que el monje pueda comer comida calientita, ¿no? Bueno, invariablemente era todo el tiempo para que se enfriara. Entonces siempre comíamos comida fría y sobre todo la pausa, esa pausa en la que simplemente él no empezaba. Y, y a veces hacía el truco, porque removía la comida así y después hacía una pausa y de repente empezaba a platicar con los laicos. Entonces se enfrascaba en una plática y todos los monjes estábamos esperando, ¿no? Y no podíamos empezar a comer hasta que terminara con la plática, hasta que finalmente terminaba y ya empezaba a comer. Segunda regla, todos los monjes en la tradición de la foresta deben dejar de comer en el momento en el que el primer monje deja de comer. Es decir, si el venerable Sona terminaba de comer, nadie, absolutamente nadie, podía tomar otra cucharada. Ahí se acababa todo. Hay que tener Ahora muy ustedes buen, ya se podrán, hay que ya se tener podrán muy buen, imaginar. ¿Muy buen qué? ¿Muy buen muy qué? buen sentido de humor. Buen sentido del humor, sí, efectivamente. Y lo que pasaba a veces es que a veces terminaba demasiado rápido. Terminaba y todo el mundo pensaba, bueno, pero hace apenas empecé, di 3 bocados y ya se terminó esto. Y ahora esperar 24 horas para la siguiente. No, no. Era un entrenamiento brutal. Era brutal. Ahora, les voy a decir una cosa. Como todo, uno se acostumbra. Ya se sabe uno el truco. Al saber el truco, ya la ansiedad que se genera, se aplaca. Los que sufrían más eran los novicios, los que tenían apenas menos de un año o un año de ordenados, esos tenían podías ver cómo se retorcían, ¿no? Y tú pasaste por lo mismo, pero ya con la práctica, y la enseñanza es precisamente, el propósito de él no es hacernos sufrir, el propósito es inducirnos a la capacidad de soltar, de dejar la ansiedad y decir, no me importa, sino como, no hay problema, no es ningún problema. Yo estoy haciendo el problema yo mismo. Lo que debo de hacer realmente es dejar de hacer de esto un problema. Y esa era la enseñanza. No, los métodos monásticos son algo serio, pero nosotros los laicos podemos aprender de eso, ¿no? Por lo menos podemos aprender a tomar las actitudes correctas, ¿sí? Precisamente para con los requisitos fundamentales, la comida, el albergue, el vestido y las medicinas, ¿no? Es un punto de reflexión muy importante. Sí. Muchas gracias. Bueno, se nos ha ido el tiempo, ya nos Ismael, extendimos un poco, pero es que I- hubo presentación, perdón. Ismael tiene una pregunta hace un rato, capaz que es cortita. A ver, bueno, Ismael, venga. Bueno, muchas gracias. Es en dos partes, no es por curiosidad, sino porque es una característica o virtud que me gustaría tener. Me llamó la atención el uso de la palabra resiliencia, es una palabra bastante nueva. Se originó en resistencia de materiales y después vinculó a una característica humana. Así es. ¿Podría redondear por qué usó esa palabra, la traducción? ¿O se usó esa palabra? Fue una cuestión personal. Escogí la palabra. Bueno, creo que la traducción al inglés, en una de las traducciones, ellos usan la palabra resilience, que se traduce directamente como resiliencia. Pero creo que la otra opción que tenía era usar resistencia, tal vez, pero creo que resiliencia es aceptable en el contexto de la situación humana, ¿no? De la capacidad
para resistir las sensaciones desagradables, ¿no? Gracias. Ese tipo de comentario, por ejemplo, es muy bueno porque cuando se cuestiona, es muy bueno, porque entonces lo voy a tener que pensar 2 veces. A lo mejor cambio esa palabra, ¿no? No, es más que, o sea, la resiliencia como una característica de los materiales, de poder soportar una presión y volver a su... es una A su cosa nueva estado que original. el Buda no creo que lo conociese, pero porque justamente es... Pero bueno, listo, no me parece... Sí. y la otra, por favor, que también sería muy importante, sobre todo por esto que dijo de memorizar, que me pareció lo que sería bueno para mí. Cuando yo leo un sutta, en castellano, por supuesto, no me parece que alguien hablase así. Me parece que fue una cosa que los discípulos dijeron para poder estructurar no me parecería que alguien hablase así. Y se En supone que eso los tienes suttas razón. son... Sí. Sí, en eso tienes razón. En cierta forma es un artificio, es algo a lo que se llegó también por consenso, ¿no? Los recopiladores de los sutta fueron los monjes y el proceso tomó muchos años, ¿no? Entonces, pero aquí el punto es este. El punto es, a lo que me refiero, es el espíritu general de los suttas. Por ejemplo, cuando tú consideras la colección de los discursos intermedios, cuando tú lees todos los discursos intermedios, al final llegas a la conclusión de que todo ese cuerpo de, 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 de literatura, ¿no? De expresión, eh, es consistente, tiene una semilla de consistencia que viene precisamente esa es la parte que pudo perdurar a pesar de que se le dio una forma determinada por las generaciones que vinieron después del Buda, ¿no? Pero afortunadamente sabemos que históricamente la creación del Tipitaka fue casi inmediata, ¿no? Después de que el Buda desapareció, se establecieron el primer concilio, al poco tiempo se recitaron los suttas y el Abhidhamma posteriormente, y entonces empezó a consolidarse ese corpus que posteriormente se denominó el canon, ¿no? Y esa es la parte, digamos, histórica, pero tiene un efecto, tiene un verdadero efecto el espíritu de la enseñanza, por decirlo así. A eso es a lo que me refiero cuando digo que cuando se memoriza uno se amolda a la forma de funcionar de la mente del Buda, ¿no? Y por eso digo que es muy benéfico. Bien, gracias. Bueno, yo soy muy poco memorioso, pero voy a empezar a memorizar por lo menos el verso de la resiliencia. Lo voy a repetir. Perfecto, excelente. Empezaré por esto. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, les doy muchas gracias por su atención y no estoy seguro si quería yo darles el anuncio. Tenía yo la idea de iniciar mi retiro que hago anualmente de 3 meses en esta ocasión. Y pensaba yo iniciarlo la semana que entra, pero hay circunstancias que me impiden iniciarlo y no estoy seguro si puedo estar yo con ustedes dentro de 15 días. Tengo un asunto familiar delicado, entonces de alguna forma yo les avisaré y si tenemos otra charla durante el mes que entra, o 1 o 2 charlas, o si hago el retiro, pero yo les avisaré. Por el momento la situación es un poquito incierta para mí, ¿de acuerdo? Entonces ya les avisaré. Que estén muy bien. Muchas Gracias. gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Miguel. Que estén muy bien, todo sea fácil. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Paz. Gracias.